2, 1. Hola y bienvenidos de vuelta al podcast de La Máquina de Habitar, el podcast de arquitectura donde hablamos obviamente de arquitectura. Estamos el día de hoy otra vez en la exposición de fin de ciclo de la carrera de arquitectura en la Universidad San Martín de Porres. Nos acompaña nada más y nada menos que el coordinador de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Giancarlo Chapelian. ¿Cómo es, arquitecto? Bien, muy emocionado en parte. Y nervioso también un poco por las preguntas. Yo también estoy bastante nervioso. ¿Cuál es su impresión, ya que estamos acá en la expo, cómo ve los trabajos o cómo ve el resumen de todo? Bueno, a mí me parece que para hacer una exposición rápida, es decir, que la hemos construido contra el tiempo, casi sobre el final del ciclo, me parece que nos ha salido bastante bien, en el sentido de que por primera vez estamos reuniendo los trabajos de manera presencial y los talleres que se han desarrollado de manera virtual, ¿no? Entonces, por un lado, creo que el objetivo de construir la muestra se ha logrado. El segundo objetivo de lograr vincular a estudiantes y profesores nuevamente, o sea, romper el hielo o romper la distancia generada por la pandemia y toda la condición virtual, también, digamos que no hemos podido lograr. Y por otro lado, de alguna manera, también nosotros poder tomar contacto con los padres de familia y todo lo que está detrás del alumno, también es un objetivo que hemos podido lograr. Me parece que en ese sentido hemos podido de alguna manera lograr lo que nos hemos propuesto de inicio, ¿no? ¿Qué sabor de boca le deja esta transición, o ya que ya estamos dejando la educación virtual, al parecer, ¿no? Que ya estamos empezando a retomar la presencialidad todos, no solamente los de primeros siglos? ¿Qué espera del próximo siglo, de lo que se haya aprendido de este ciclo virtual o de estos ciclos virtuales? Bueno, por un lado hemos confirmado el hecho de que se ha perdido la capacidad de expresar rápidamente, es decir, todo aquello que hacíamos antes de la pandemia a través de maquetas, dibujos a mano alzada, muy rápidos, eso un poco se ha letargado, es decir, la condición virtual ha hecho que perdamos las destrezas con la mano, ¿no? Y eso se refleja un poco en el temor para maquetear, en el temor para construir una maqueta. Antes era mucho más rápido, ahora es un poquito más lento. Retomarlo es progresivo, ¿no? Yo creo que la muestra también en parte un poco refleja eso, ¿no? Entonces, lo que esperamos para el próximo ciclo es que podamos recuperar la capacidad de poder expresar con las manos, de poder retomar esa condición de fabricante, que en esencia es lo que caracteriza al estudiante de arquitectura, ¿no? No es posible imaginarnos algo si no sabemos o no tenemos la posibilidad de construirlo y hacerlo, ¿no? Sí. Además, yo siento que cuando uno está en este proceso creativo de diseño, o sea, de verdad dibujar algo, empezar a plasmar el proyecto, te da pie a que luego lo mires y lo repienses o lo replantees para que luego hagas algo que es posterior. O sea, esta forma de que los proyectos, no solamente verbalizándolos, algo que siempre en talleres vemos, que no es por mucho de lo que hables bien de tu proyecto, sino a ver, ¿qué estás presentando? Y a través de lo que ya presentas, vamos a hacerle una crítica para poder mejorarlo, ¿no? ¿Cómo es este proceso de ser un docente de arquitectura? ¿Qué retos presenta el tratar de enseñar o de tratar de transmitir conocimiento de una rama que es, digamos, muy técnica, en esta rama de técnico artístico? ¿Qué le parece eso? Bueno, sin duda, el ser arquitecto es en esencia un ser medio complicado. Es decir, tienes que estar, por un lado, entre un conocimiento técnico, tienes que tener la capacidad de poder ser creativo a la vez, ¿no? Y eso de alguna manera también colinda con la condición del arte, es decir, no para nosotros mismos, porque casi, creo yo en lo personal, casi nunca empezamos un proyecto pensando en que tenga un fin artístico, sino que con el producto final y también con el uso y el contacto puede que la sociedad y el usuario considere que eso es arte, ¿no? Pero sin duda alguna el docente, o sí, el arquitecto que ejerce docencia, es un tipo de profesor que por un lado tiene conocimientos adquiridos, pero también tiene que lograr transmitirlo a sus estudiantes y que estos produzcan justamente distintos objetos a partir de una mirada en común, digamos así. Entonces, el reto del docente o del arquitecto docente es justamente poder detonar en sus alumnos distintas miradas de una misma realidad, ¿no? De decir, en un salón de clase, en un taller podemos tener 20 alumnos, entonces se supone que tenemos 20 formas distintas de mirar el mundo, ¿no? Por lo tanto, 20 respuestas distintas también, ¿no? Wow.
Y además, algo que dice que es bien interesante es que un arquitecto docente, o sea, no solamente es aquel que sabe cosas y hace cosas, sino que tiene que, además de transmitir el conocimiento, esperar que sus alumnos también hagan cosas, ¿no? Claro. Es, Y es doblemente difícil, ¿no? Son dos Porque capas. normalmente tú estarías dando un mensaje y esperas que el receptor simplemente lo asimile. O lo lea y se lo aprenda. Pero ¿no? en este caso, el receptor tiene que volver a retransmitir el mensaje con una respuesta propia, ¿no? Ya personalísima, que es lo que llamamos diseño. Sí, es interesante. Ya bueno, para hablar un poco de su carrera, de su trayectoria, usted es reconocido desde muy joven, o sea, como arquitecto, como estudiante de arquitectura, ya fue a concursar en algunas bienales, vi que había ganado una bienal. ¿Cómo es, o cuál es la diferencia de haber estudiado a finales de los 90, como usted estudió la carrera de arquitectura, que usted es de la particular de Chiclayo, a cómo ve la forma de enseñanza o la forma de aprender arquitectura a hoy, en 2022? Wow, esas preguntas sí es como que directo al corazón, ¿no? Es decir, mi alma mater, es decir, la Universidad Particular de Chiclayo, que es en donde definitivamente están los mejores recuerdos de mi vida. Los mejores recuerdos de mi época universitaria están ahí. No solamente porque hubieron grandes momentos de equipo, es decir, grandes concursos nacionales, internacionales, sino que también ahí empezó una amistad con muchos, hoy colegas, ¿no? En aquel momento profesores y también amigos, ¿no? Que en el tiempo ha permitido construir también una posición ideológica, ¿no? Es decir, una postura frente a lo que debería o lo que tendríamos que hacer, ¿no? En la facultad que yo estudié, lo primero que aprendí fue a conocer el Perú, ¿no? Lo primero que me enseñó mi escuela fue a valorar las distintas realidades, conociéndola a partir de los congresos nacionales de estudiantes de arquitectura. En aquella época todos los estudiantes nos medíamos entre nosotros, ¿no? Es decir, escuelas contra escuelas, ¿no? Las escuelas, en este caso, la mayoría de escuelas se concentraban en Lima, pero hay escuelas por todo el país, ¿no? Entonces, los congresos nacionales lo que hacían era reunir a lo mejor de cada universidad y esta se presentaba obviamente, en muestras nacionales que entraban en competencia. Pero además, cada 2 años había la Bienal Nacional de Estudiantes de Arquitectura, que era un momento en el que los alumnos, y en todo caso también las universidades, se medían por niveles. Por ejemplo, los de nivel creativo se juntaban y se medían entre ellos, los más chiquitos. Los intermedios también se juntaban y se medían en nivel técnico. Y el nivel profesional, el nivel 9 y 10, se juntaban 9 y 10 de todas las universidades y entre ellos se medían, ¿no? Entonces, el resultado de eso es que tú tenías a estudiantes que estaban muy empoderados, por un lado con lo que su facultad les daba y por otro con lo que el país les mostraba en ese momento. Porque podíamos estar en Tacna, podíamos estar en Cusco, podíamos estar en Lima, o podríamos estar en Chiclayo, o en Piura, o en Huancayo, ¿no? A mí me tocaron algunos congresos peculiares, sobre todo yo recuerdo el de Huancayo porque fue el más frío de todos, ¿no? Justo en una época del año, en agosto, que era el congreso, helado, pues, o sea, una cosa que estaba por debajo de cero, 2 grados, si no me equivoco, 3 grados bajo cero, en la plaza de Huancayo. Además que me acuerdo clarísimo que nunca había visto tantas pollerías en un solo lugar. Era increíble, nunca había visto tantas pollerías juntas en un solo sitio. Y además el frío que hacía, y obviamente un contexto totalmente distinto a la costa, totalmente distinto a Chiclayo, y obviamente ponía a prueba también parte de lo que nosotros, por un lado, traíamos con nuestras propuestas, ¿no? Entonces, de ese momento, como lo has mencionado, finales de los 90, que me suena rarísimo escuchar eso, pero es cierto, a hoy definitivamente ha cambiado no solamente la forma en que las facultades de arquitectura se involucran con el país, ¿no? Yo creo que hay un distanciamiento total, no tanto del estudiante, porque el estudiante es quien al final recibe lo que la universidad le da, pero sí creo que las universidades y las facultades de arquitectura han renunciado a su compromiso con el país, han renunciado a una búsqueda en función, o en todo caso, un perfil de egresado en función de lo que el país necesita, y tal vez han apostado más por un modelo universal y global, ¿no? Un modelo que se ha estandarizado casi por toda Sudamérica, en donde se han convertido en modismos ciertas cosas que no debieron haberse convertido en modas, ¿no? Entonces,
Creo que ahí hay algo por recuperar, definitivamente las escuelas, y sobre todo arquitectura, tiene el compromiso y la responsabilidad de reinventarse, sobre todo para poder lograr que sus estudiantes no solamente piensen que lo único que existe son las ciudades y lo único que existe es Lima o Chiclayo, ¿no? Sino que hay un Perú profundo que tiene muchísimo potencial, ¿no? Que hay un contexto que al que llamamos rural y por llamarlo rural simplemente lo olvidamos y lo dejamos. Y obviamente el arquitecto que necesita el Perú es un arquitecto que sea capaz de articular y comportarse él mismo como un enlace, como un hub. No tanto un arquitecto protagonista que solamente resuelva diseños bonitos, de que eso hay mucho, sino más bien un arquitecto que tenga la capacidad de poder organizar equipos multidisciplinarios, que tenga la capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas, que tenga la capacidad de ver potencialidades donde otros ven solamente debilidades, y que justamente también tenga la posibilidad de ver más allá tal vez de lo que comúnmente vemos, ¿no? Este modelo, bueno, dos cosas. Esta intención de las universidades, como dice, de quizás estandarizar, siento que responde más a un interés, digamos, institucional, lucrativo, que está bien, o sea, las universidades son empresas, tienen que lucrar, pero ¿cuál sería la medida a tomar de parte de nosotros los estudiantes, que van a ser los principales que vean estos videos? ¿En qué papel nos deja esto? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que las universidades también volteen un poco a ver de que, bueno, si está bien estandarizar o también está bien incurrir a los procesos, pero hay un compromiso más grande también con la calidad de los profesionales que van a salir egresados de las instituciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deberíamos nosotros como estudiantes hacer para visibilizar más esto? O sea, tenemos que hacer los congresos por nuestra cuenta, porque si es así nos juntamos el otro año en Chiclayo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, yo siempre le digo a mis alumnos es de que duden absolutamente de todo lo que yo les pueda decir, que no crean nada de lo que yo les puedo decir, o en todo caso no se lo crean al 100%, que duden de todo y que duden de esa persona que está al frente suyo, es decir, un profesor. Es cierto que lo respeten, pero que no crean, digamos, de manera totalitaria todo lo que se les diga. Segundo, yo creo que los alumnos o los estudiantes de arquitectura deben ser conscientes que sus lugares de origen, cualquiera fuera su lugar de origen, tiene potencialidades y tiene posibilidades. Las ciudades son grandes atractores, pero también son grandes destructores de identidad. Es decir, que cuando nosotros miramos a las ciudades es como si quisiéramos o anheláramos ser parte de ellas y dejamos todo aquello que nos construye como personas, nuestros orígenes, ¿no? Los chicos que vienen de Bagua, los chicos que vienen de Chota, o los que vienen de Apurímac, o los que vienen de la selva, no tienen por qué anhelar ser citadinos. Tienen que ser conscientes de que su condición rural tiene potencial. Pero si definitivamente ahí hay un gran problema con el modelo educativo. Es decir, tanto a nivel de la educación básica regular como a nivel universitario, todo está diseñado casi como para olvidar el lugar de procedencia y asumir una condición foránea, exógena a su condición originaria, y renunciar a todo aquello para componerte una ropa internacional. Una ropa que te haga posible trabajar en, no sé, en grandes empresas, pero jamás te dicen que debes tener o que tienes la obligación de regresar a tu lugar de origen y contribuir con ese lugar. Tampoco te enseñan justamente en función de tus potencialidades. Algo que yo siempre criticaba es, por ejemplo, hay muchos chicos que vienen del nororiente, en el caso de Chiclayo, ¿no? Vienen del nororiente, vienen de Bagua, vienen de Jaén, y todos aquellos tienen aquellos chicos tienen un potencial, por ejemplo, para poder olfatear el clima, para poder oler el campo, para poder detectar actividades productivas y formas de producción propias del sitio, pero que no son urbanas. Pero sin embargo, cuando vienen a una facultad de arquitectura te hablan de una piscina olímpica que jamás has visto en tu vida. Y te hacen diseñar una casa de playa de la que nunca estuviste. O te enseñan a diseñar edificios para los que jamás vas a poder realizarlos si tú piensas en tu lugar de origen. Pero no te dicen de que ese lugar de origen del que venimos muchos, o vienen la mayoría, tiene potencialidades, y no te enseñan a ver en ese lugar esas potencialidades para poder construir a partir de ellos nuevas realidades.
Entonces, no solamente es un tema del alumno, sino también es un tema del modelo educativo. Es decir, creo yo que hoy está hecho todo de manera tan simple para hacerlo tan rápido, de tal manera que tú pases casi como en automático, sin realmente asumir tu condición de arquitecto y sobre todo tu condición de transformador de una realidad. Empezando por conocer tu realidad, valorándola y justamente tratando de sí aprender hacia adelante, pero para poder regresar a ese lugar de origen y contribuir en su desarrollo, ¿no? Ok, ok. Sí, y me cae en el corazón porque yo soy de Cutero. Esta situación también se me hace un poco... que ya le había pensado antes de en qué papel toma la globalización o toda esta tendencia, ¿no? A incurrir bueno, a tendencias. O sea, por ejemplo, que ya ha permeado la forma de diseño y la forma de construcción incluso a las personas de a pie. O sea, ya uno ya no tiende a construir como se construía correspondiente al clima, correspondiente al entorno, sino más bien correspondiente a lo que se ha hecho en el imaginario colectivo como un masticado de modernidad, diría yo. O sea, por ejemplo, estas percepciones extrañas de que el glass o el exceso de vidrio es sinónimo de moderno. ¿Cómo es que usted cree que hemos llegado a esto? O sea, ¿cuáles son los pasos que tuvimos que haber pasado para que estas formas de construcción tradicionales, digamos, locales o que respondían a preguntas concretas, se han ido perdiendo, se han ido diluyendo ante una modernidad que cada vez parece ser más imponente y un poco más extraña, ¿no? Porque terminamos teniendo viviendas, terminamos teniendo colegios, terminamos teniendo infraestructura con unos problemas de diseño y de correspondencia al entorno bastante fuertes. ¿Usted tiene alguna opinión de esto? Sí, yo creo que en realidad lo que sucede es que tanto arquitectos, que en algún momento fueron estudiantes también, hay que diferenciar entre los diseñadores, es decir, gente que se dedica al diseño, que obviamente proyecta, ¿no? Pero que sin embargo también tiene digamos, un complemento académico, es decir, tiene una vida proyectual, ejercen el proyecto desde su concepción, ¿no? Y lo complementan con una vida de docencia. En ese sentido, tenemos un catedrático, jefe de taller, que obviamente está consciente de una serie de variables, ¿no? Por ejemplo, la tecnológica, que va a impactar definitivamente en la contundencia o en la propuesta, la naturaleza de la propuesta. Y por otro lado, tienes docentes, tienes profesores de diseño que no tienen una vida proyectual, que no tienen una vida de diseño, que son docentes de proyectos, son docentes de diseño, sin haber diseñado mucho, casi nada diría yo, ¿no? Entonces ahí tienes dos tipos de docente, ¿no? Que en realidad están construyendo arquitectos, por un lado. Y por otro lado también creo yo, y eso en algún momento de estudiante y al momento también de convertirme, digamos, pasar de las aulas a ya el ejercicio profesional en el momento de obtener la tesis, planteamos nosotros a finales del año 2002 una pregunta, una reflexión que fue básicamente la síntesis de toda una época, nuestra época, ¿no? Que es ocupar o habitar. ¿Qué hacer? Sí, el nombre de su tesis es ocupar o habitar, ¿no? Sí, sí, es una pregunta que en realidad la hacemos nosotros como estudiantes justamente a los estudiantes de arquitectura en ese momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ocupas o habitas? Hay una diferencia abismal entre las dos cosas, ¿no? No es posible, por ejemplo, construir, ¿no? Hay una gran diferencia entre edificar y construir. Martin Heidegger, un pensador del posthumanismo, hacia finales del 900, planteó justamente esta diferencia entre el edificar y el construir. Son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes edificar una casa, pero no construir un hogar. Claro, eso tiene variables que uno no controla en el diseño. Sin duda. Pero sin embargo, muchos no distinguen entre el edificar y el construir. Y muchos piensan que esto en lo que estamos es una construcción. Okay. Sin embargo, lo que estamos construyendo realmente es este momento en el espacio, a partir del edificio. Entonces pareciera un juego de palabras, pero en realidad es una posición filosófica. Claro. Entonces tú no puedes producir arquitectura si no eres consciente del momento en el que estás. Y sucede que muchos de los que no son conscientes de eso
tienen una gran ausencia filosófica de posición. Entonces lo que hacen es simplemente repetir más de lo mismo. Y ahí aparecen los fanatismos. Ellos no saben por qué, pero sin embargo hacen una serie de tipologías que tampoco saben por qué. Las van repitiendo por todos lados, pero no son conscientes, ni mucho menos su arquitectura, de que hay un momento tecnológico. El movimiento moderno es lo que es porque sobre todo los materiales y la tecnología de la época les permitía hacer eso. Bauhaus es lo que es porque la tecnología del acero y el vidrio le permitió hacer lo que es, ¿no? Cuando se reclama o cuando Kenneth Frampton, hacia 1998, a partir de su postulado 6 puntos para una arquitectura de resistencia, ¿no? Considerado como el regionalismo crítico, plantea lo que plantea, es también un momento en el que se hacen la pregunta y se cuestionan si en este momento, en el 98, la tecnología nos permite hacer una serie de posibilidades que permiten que el edificio respire, transpire, ¿no? Y también asuma condiciones del lugar. Entonces tenemos el proyecto de Renzo Piano en Nueva Caledonia, el Centro Cultural Jean-Marie Thibault, que reconoce patrones de la isla y los reinterpreta y los lleva y los convierte en un edificio para el mundo. Pero para nada es arquitectura vernacular. Obviamente. ¿No? Es el genius loci, el espíritu del lugar, el que es reinterpretado con la tecnología del momento. Y tampoco es arquitectura moderna, es tecnología de la época, es una arquitectura contemporánea. Qué mala elección de palabras moderna, ¿no? O sea, decir que esta es la arquitectura moderna, pero que la palabra moderno va resignificándose cada cierto tiempo. Otra cosa, con respecto a lo que me dice, entonces todas estas tendencias, digamos, de, no sé si alarde estructural o alarde de capacidades que tienen los materiales, quedan atrás y quedan con esta misma intención de resignificarse, ¿no? Porque, por ejemplo, ya le decía, cuando podíamos, en algún video le escuché, cuando podíamos hacer estructuras laminares, estructuras de cascarón con todas las formas posibles, porque recién se pudo hacer. Ahora, hacer eso nada más porque sí, bueno, ya llegaste tarde a la conversación, ¿no? Ya llevamos haciendo estructuras laminares con cualquier forma posible hace 20 años, hace 30 años. Entonces, ahora es más bien con los materiales y con las capacidades de tecnologías actuales, para resumir lo que me dijo, es ver qué es lo que se puede hacer ahora con las tecnologías actuales que no se han hecho, pero que se benefician o que tengan esta intención de ser para mejor, ¿no? Es interesante. Y hablando de la ciudad, usted tiene un texto publicado del proyecto Olmos, que me gustó mucho el nombre, ¿y dónde está la plaza, no? O sea, el proyecto Olmos, la ciudad de Olmos, para quien no sepa, es un proyecto la ciudad responde al proyecto agrícola de una rehabilitación que se está haciendo en la ciudad de Olmos, al norte del Perú, y se ha propuesto que haya una ciudad en la cual las personas o los trabajadores inmediatos del sitio vayan a poder vivir ahí. Pero esta ciudad termina cayendo, digamos, pareciera, incluso nosotros, el taller 6 de diseño fue en ese espacio, o bueno, fue el diseño pensado para ese espacio, porque llega a ser como esta grilla cuadriculada, de decir, bueno, este es el modelo de manzana, vamos a repetir todas las manzanas iguales, y cada manzana tiene un parque, un estacionamiento, por decir algunas cosas, cierta cantidad de viviendas, y ya, y eso es lo mismo para todos. ¿Qué opinión le merece o tiene algo que decir con respecto a este artículo? ¿De dónde está la plaza? Porque no tiene una plaza ese planeamiento. Bueno, sí, este es un buen ejercicio porque en realidad fue un encargo de la universidad, ¿no? Soltaron el reto de escribir respecto al tema y bueno, ahí en lo personal yo voy a hacer también una distinción, es una posición mía, no es una posición de la universidad ni mucho menos institucional. Pero creo que el proyecto de la ciudad Olmos es un proyecto, uno más de esos grandes proyectos que corren el riesgo de ser unos grandes problemas, ¿no? Porque sin duda alguna responde a lógicas macroeconómicas. Es un proyecto que no es y no nace del encuentro, ni tampoco nace de la celebración o del rito de sociedades o grupos poblacionales o asentamientos preexistentes. Todo lo contrario, lo que preexistía antes de la ciudad que has mencionado o de la estructura o de la grilla que está ya ahí planteada y resuelta, lo que preexistía era un conjunto de estructuras de desierto, es decir, preexistencias forestales, un relieve básicamente esculpido por el viento, médanos, una serie de estructuras
ecosistémicas propias de desierto, con una lectura y un comportamiento propio, ¿no? Que yo utilizo una herramienta muy sencilla como Google Earth, ¿no? Para poder retroceder en el tiempo y algunos mapeos rapiditos de, digamos, de profundidades para detectar que está más abajo, más arriba. Y podemos ver que cómo coincide el cuerpo forestal con lo que está, digamos, más abajo, en sombra. Entonces, vemos que en realidad la condición pública, o, digamos, o la posibilidad de encuentro en ese lugar antes de la ciudad, está por muchos lugares, pero ninguno coincide con la propuesta de plaza de la ciudad actual, ¿no? La ciudad actual tiene una geometría, digamos, nueva, una geometría que no responde a ninguna lógica del sitio. Es una geometría como muchas otras geometrías urbanas impuestas porque obviamente hay un protagonista que no es en todo caso ninguna especie que preexiste, no es ninguna especie, digamos, de algún tipo de, ¿cómo se llama estos que existen ahí en esas zonas? Burros, hay burritos, se le conoce como burritos alzados, son burros salvajes, ¿no? Que están entre Lambayeque y Piura, ¿no? Es una forma de vida que existe, que preexiste en el lugar, ¿no? Pero sin embargo no es tomada en cuenta, ¿no? Hay una serie de especies, pero obviamente ninguna humana, ¿no? Los humanos han llegado luego con su ciudad llegar de la nada y han puesto ahí una malla que solamente ellos entienden para qué sirve, porque hay un nuevo agente, el automóvil. El automóvil es ese personaje que obliga a esa configuración, y también hay otras lógicas, las lógicas de los macrolotes. Los macrolotes que obviamente van a dar paso a grandes inversiones y que obviamente van a detonar el boom de obreros que se necesita, ¿no? Porque hay una lógica comercial, hay toda una lógica detrás de esta ciudad que se le conoce como la del valor del suelo, ¿no? Para todos aquellos urbanistas que están especializados en el tema, tal vez ese es un momento en el que, creo yo, están convencidos de que esto va a generar plusvalías. Y las plusvalías son algo que está buscando de alguna manera un tipo de urbanismo tradicional y que ha demostrado ser obviamente un error, ¿no? Brasilia. Entonces, si se quería hacer algo, y vuelvo a repetir, esta es una opinión muy personal, ¿no? Si se quería hacer algo, si se quería realmente contribuir al desarrollo de la costa norte o de esta parte del norte de Lambayeque, entonces deberíamos haber invertido ese capital en las estructuras que ya existen en Olmos Viejo, ¿no? En la ciudad de Olmos misma, y no llevar toda esa inversión hacia un invento que es poco probable que tenga éxito. Y que lleva retrasándose. retrasándose. En el mundo hay muchos referentes de casos similares que son grandes inversiones millonarias, justificaciones de mucho dinero, pero que en el tiempo no han contribuido a nada. Es más, están abandonadas. La ciudad de Ordos en India es básicamente el ejemplo más cercano. Brasilia, quizás, entonces, algunas partes. No, y obviamente las lógicas macroeconómicas tienen obviamente intereses inmensos, pero las ciudades no se construyen así. ¿No? Las ciudades no se construyen así. Y las que se construyen así, bueno, tal vez son ciudades de ficción que duran o están solamente durante el tiempo que la ficción dura, ¿no? Entonces es poco probable que eso en el tiempo vaya a tener, creo, un buen fin, ¿no? Me parece que eso más bien es un error muy grave del cual el Ministerio de Vivienda nunca debió ser partícipe, ¿no? En todo caso, creo que jamás debió motivarlo siquiera. Wow. Es interesante esta definición de que habíamos hablado, ¿no? De construcción. O sea, así no se construyen las ciudades porque en realidad los que los construyen van a ser los habitantes. O sea, no se puede esperar, este va a ser un boom económico y toda la gente va a querer vivir ahí sin siquiera tener un indicio de que pueda ser cuanto menos confortable, porque se han desaparecido toda la cantidad de vegetación que había. Que se nota. Eso es importante lo que mencionas, porque para poder recuperar esa masa forestal que se ha perdido, se va a tener que hacer algún tipo de inversión en recurso hídrico, en donde no hay. Sí, qué tontería. Es como llevar gras, ¿no? A lugares en donde no hay agua, ¿no? Yo estoy peleadísimo con el gras. Pero es que es lógico, o sea, el gras es una de las especies que más consume agua. Aquí en Chiclayo, nosotros, como en muchas ciudades de la costa, casi todas, tenemos que hacer esfuerzos para traer agua por trasvases hacia reservorios, desde Poechos, en Piura, Tinajones, Chaimochi, ¿no? Majes, Siguas, en Arequipa. Todos son grandes reservorios para poder traer agua a las ciudades. Deja de llover en la sierra, como casi siempre pasa, y aquí fuimos. Pero no somos conscientes. No somos conscientes. Y cuando el agua llega en abundancia, cada cierto tiempo, fenómenos del Niño,
No tenemos la capacidad para poder almacenar esa agua y aprovecharla. Y uno quisiera que cuando la podamos almacenar y aprovecharla, no lo aprovechemos para regar una plantita que está haciendo nada. Y con unos amigos tenemos un chiste de que uno a veces se siente como el gras, ¿no? Por lo inútil que es. Buena. Pero sí, ¿de quién termina siendo la toma de decisiones que corresponden a este tipo de decisiones urbanas, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma en la que debería estar estructurada la cadena de decisiones para que nosotros podamos tener ciudades que correspondan al entorno, que sean afables, que sean amables con uno o con el clima y con los... O sea, y también dejar de pensar de que los humanos somos los únicos habitantes de las ciudades. O sea, por favor dejen de cortar los árboles, pobres pajaritos, ya no tienen dónde dormir. Eso me causa un poco de conflicto porque ¿a quién tendemos que ir a rogarle para que se dejen de tomar este tipo de decisiones descontextualizadas? Yo creo que nuestro mayor problema somos nosotros mismos, y eso no tiene que ver con los arquitectos, tiene que ver con nosotros como sociedad. Es decir, somos una sociedad muy conformista, una sociedad que se calla, que no reclama, una sociedad que puede estar viendo justamente esos temas de deforestación que has mencionado, que pasan aquí en la Avenida Balta y que pasan en muchos lugares, y no decimos nada. Estamos esperando que otro lo solucione, y eso no tiene nada que ver con los arquitectos o los ingenieros o no. Eso tiene que ver con nosotros como ciudadanos. Entonces, nuestro problema en el Perú es que hay algún tipo de desfase entre lo que tenemos nosotros que hacer como ciudadanos y lo que hacemos. Y lo que hacemos es poco, casi nada. Todos simplemente nos metemos en nuestro tema, en nuestro rollo, y cada uno por su lado. Pero las cosas que nos unen, que nos vinculan, como el agua, como la vegetación, como los recursos, como el medio ambiente, eso que debería unirnos, no nos une. Pero sí nos une el fútbol, ¿no? O sí nos une la juerguita, o sí nos une cualquier otro chisme. Pero las cosas que realmente nos deberían unir para reclamar, y obviamente las autoridades, los técnicos que están al cargo, es decir, en esta cadena de responsabilidades que tú has mencionado, yo pongo primero al ciudadano, a nosotros. Luego las autoridades. Y entre las autoridades y nosotros están los técnicos, es decir, los que están en las áreas ministeriales, en las áreas de los gobiernos regionales, en las áreas técnicas de los gobiernos municipales. Pero esas personas también son ciudadanos, antes que profesionales y antes que técnicos. Las autoridades están en un extremo. Esas autoridades no van a hacer nada si los ciudadanos y los técnicos no decimos y no advertimos. Porque las autoridades definitivamente están ahí porque, bueno, tienen un rol, nosotros los hemos elegido, pero si son la proyección de nosotros y nosotros como ciudadanos estamos mal, definitivamente todos los que están adelante como autoridades también van a estar mal. Entonces yo creo que nuestro problema pasa por la toma de conciencia. Entonces es muy productivo y mucho más eficiente en el tiempo que este tipo de iniciativas como las tuyas, como las que están haciendo con este podcast, ¿no? Llegue a justamente, no necesariamente a arquitectos, sino que llegue a toda la población. Te comentaba lo de Koolhaas antes, cuando estábamos en el preámbulo del inicio, y es porque yo estoy convencido, al igual que él en su momento, y creo que ustedes también, que mucho más que el proyecto arquitectónico o el proyecto del edificio, llega más rápido el proyecto visual. El proyecto de comunicación llega mucho más rápido. Un cortometraje, un audiovisual, una propaganda, un spot, un flyer, puede generar mucho más sinergia que un edificio, muchas veces. Claro. Muchas veces. Mucho más que un plan. Muchas veces, yo he participado en varios planes, he estado en el último, el de Chiclayo, el plan de desarrollo metropolitano, que son ambiciosos, son inmensos, se crean muchas cosas, pero que en la práctica son difíciles de conseguir porque nosotros mismos como ciudadanos no somos partícipes y porque además también para poder lograr semejante planificación necesitaríamos otro tipo de sociedad. No somos una sociedad así. Somos una sociedad que es más posible que haga cosas pequeñas y rápidas que grandes transformaciones. Entonces, este tipo de iniciativas audiovisuales, comunicativas, creo yo que tienen mucho más impacto que grandes planes o grandes proyectos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el proyecto visual, sin duda alguna, me parece que es una de las estrategias más eficientes, ¿no? Claro, y muchas gracias. Primero, hace rato estábamos conversando de que este nuevo elemento en el diseño de las ciudades, que es el automóvil, ¿no? O sea,
Había algo de un alcalde en Colombia que, bueno, lo escuché en una entrevista de Alejandro Aravena, que cuando a él le preguntaban de que, bueno, ¿a quién le vas a hacer caso, no? Hay esta demanda de más estacionamientos o más espacio para los autos y hay otro grupo de gente que te está pidiendo por dónde caminar o por dónde utilizar una bicicleta, y él respondió de manera muy interesante que dijo, bueno, cuando uno mira los derechos de la ciudad, o los derechos inscritos en el país, no encuentra el derecho al estacionamiento, ¿no? O sea, uno busca, pero nunca encuentra el derecho a dónde dejo mi auto. Entonces, decía esto que me encanta, de que hay una densidad de derechos en aquellos lugares en los que se transitan más personas. O sea, hay mayor cantidad de derechos por metro cuadrado en los lugares en los que hay mayor cúmulo de personas, evidentemente. Entonces, el transporte público debería tener una importancia muchísimo mayor, las ciclovías y las vías peatonales también deberían tener una importancia muchísimo mayor, y debería ser responsabilidad, o bueno, deberíamos como ciudadanos ponernos en el lugar de decir, bueno, sí, yo estoy yéndome en mi carro, que mi carro ocupa 12 metros cuadrados, ¿por qué no mejor espero o asumo de que yo tengo menos derechos por metro cuadrado que todo ese grupo de gente que se está yendo en la combi, ¿no? Entonces, también depende de esta idea de persona o de ciudadanos, de decir sí, y eso es algo importante, creo que del arquitecto, que el arquitecto vive del ejercicio empático, de sentir o de diseñar o de pretender diseñar algo que luego tiene que ser utilizado por otras personas y que uno intenta ponerse en el lugar del usuario, ¿no? Esto creo que, para responder la pregunta mía que me hice hace rato, bueno, que le hice hace rato, yo creo que cae en la capacidad de los que toman las decisiones de no solamente esperar que con una decisión o con una intervención se pretenda solucionar problemas que tienen una cadena de problemas, ¿no? O sea, la planeación de las ciudades para mí me parece que es más importante que uno entienda de que las personas que lo van a habitar ahí están destinadas a relacionarse, o que las ciudades son este gran cúmulo donde las personas van a relacionarse y van a buscar una mejor calidad de vida, y no solamente es esta respuesta como a veces desganada de decirle, esto es lo que quieres, ya, toma lo que quieres, porque en este momento, cuando empezamos a tomar decisiones sin contexto, es que empezamos a arruinar un poco más y más y más la ciudad, ¿no? Me gustaría conversar con usted, a ver, de este rol que tienen los arquitectos a futuro en el desarrollo del Perú. ¿Cuál cree usted que sea el rol de esta gran masa de arquitectos graduados desde hace 10, 20, 15 años, que han salido bastantes, a futuro en el plan mayor de nuestro país? Oh. Bueno, a ver. Para empezar, creo que estoy totalmente en contra de la repetición, o en todo caso de las metodologías casi sagradas que se tienen para planificar las ciudades en el Perú. Es decir, es cierto que tenemos un órgano rector, por decir así, que es el Ministerio de Vivienda, quien establece, o en todo caso tiene a cargo, las políticas de desarrollo urbano, ¿no? Hoy tenemos el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que fue modificado hace poco tiempo, hace algunos años, en donde se le incorporó la variable de sostenibilidad, ¿no? Se le incorporó porque a la metodología que ya existe se le agregó la gestión de riesgo, ¿no?, como una de las variables, y se le agregó la movilidad sostenible. Entonces, por habiéndole agregado esas dos variables, ok, y ahora es sostenible el asunto, ¿no? Entonces, pero ese es un aspecto metodológico a partir del cual ya a nivel de gobiernos locales, porque en el Perú son los gobiernos locales los que tienen competencia en el desarrollo urbano, ¿no? No los gobiernos regionales tienen otra competencia, ¿no? Quien está a cargo del desarrollo urbano sostenible son las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? En coordinación con el ente rector, que es el ministerio. Entonces, desde ese punto de vista, el diseño metodológico para resolver los distintos niveles de planificación, desde el más pequeño, que es los planes específicos, hasta los más grandes, que son los planes de acondicionamiento territorial, pasando por los planes de desarrollo metropolitano, planes de desarrollo urbano, todas estas secuencias de escalas son también, sin temor a equivocarme, una traducción, una copia
de lo que se ha hecho y se hace en otros países, ¿no? Una pregunta sencilla yo les haría a ustedes que son arquitectos, bueno, próximamente. ¿De dónde nacen los parámetros urbanísticos en el Perú? ¿De dónde Que todas las municipalidades lo tienen, ¿no? Usted va a la municipalidad cual X, pide su parámetro urbanístico, print, se lo dan, paga su derecho y se lo dan. Va a otra municipalidad, print, se le dan también su parámetro urbanístico. Pregunto yo, ¿de dónde salen los valores que están establecidos en esos parámetros urbanísticos que dicen que puedes construir tantos pisos, que dicen que puedes construir tal porcentaje de área libre, tal porcentaje de vacíos, retiro? ¿De dónde salen? Bien, no sé la respuesta, pero estoy casi seguro de que no sale de un estudio local o de algún contexto nacional. No sale de un estudio local, es copia y pega. Copia y pega de otros lugares, de otras municipalidades, de otros países. A esa patología, porque es una patología, se le ha definido como urbanización descontextualizada. Existen ya tesis doctorales, investigaciones que han reconocido que se aplican los mismos parámetros urbanísticos en distintas ciudades, en distintas latitudes, en distintos países. Y el resultado es más de lo mismo. La ciudad genérica, esa ciudad que es igual por todos lados, tiene los mismos problemas y nadie sabe por qué. El resultado, o en todo caso, ese resultado es propiciado por la repetición indiscriminada de parámetros urbanísticos que nadie sabe de dónde salen. Entonces lo mismo pasa con los planes. Entonces tú tienes ahora un cuerpo de arquitectos urbanistas, ¿no? Yo tengo una especialidad en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, pero yo empecé en las áreas de planificación antes de hacer una maestría. Mi maestría es la culminación, el punto final a esa época. Así la pensé. Entonces, yo empecé en una subgerencia de planeamiento y catastro en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, en Apurímac. Pero antes hice un curso de posgrado en inversión pública en la Facultad de Economía en San Marcos, porque necesitaba saber cómo opera el país. En ese momento, el Sistema Nacional de Inversión Pública era lo que existía, el SNIP. Hoy se llama InvierteP. Hoy han cambiado un poco las cosas, pero en esencia es lo mismo. Yo necesitaba saber primero eso, luego entrar a planificación. Cuando estuve en planificación tuve la suerte de articular desde esa municipalidad con un organismo internacional que se llama INTA, que es la International New Town Association, con sede en París, que es un órgano global que lo que hace es coordinar temas de urbanización y planificación por todo el planeta. Okay. Tuve la oportunidad de hacer un panel internacional ahí en Andahuaylas, en donde traje a gente de todo el planeta, especialistas en transportes de la India, de todos lados, a un lugar que nadie conoce, incluido el Ministerio de Vivienda también lo trajimos. Tampoco lo conoces. Solamente para poder construir un insumo para un equipo que iba a desarrollar un plan de desarrollo urbano. Solamente para construir un insumo, para que ese equipo no parta solamente de la metodología de vivienda, sino parta de algo local, como mencionaste. Pero eso no se hace en planificación en el Perú. En el Perú los equipos empiezan primero con su metodología y segundo con lo que encuentran, que casi es nada siempre. Entonces, tienes a equipos de urbanistas que están ensimismados mucho con la metodología, cumplen perfectamente los pasos, cumplen con todos los procedimientos, incluido la consulta pública, cumplen con todo, pero al final tú tienes instrumentos que son demasiado engorrosos de en la práctica poner en ejecución. Por ejemplo, cambia de gestión, la siguiente gestión que viene ya no le interesa. ¿No? Y eso es un tema de cultura, no es necesariamente un tema técnico, es un tema que tiene que ver con cultura. Lo de otro no me interesa, no lo veo. ¿No? Entonces, en el Perú tenemos arquitectos que están entrenados metodológicamente, que están capacitados para seguir esa metodología, pero no están capacitados para detectar nuevas potencialidades en distintas realidades que le permitan replantear esa metodología. Es más, no la quieren ni siquiera replantear, porque eso no aseguraría la aprobación del plan. Entonces, tienes un grupo metodológico y tienes urbanistas que son metodólogos, que están llenos de un montón de cosas. Que se saben todas las normas. Que se las saben todas, pero en la práctica eso no es posible. Te lo digo que yo he estado en equipos, yo he organizado equipos, me he quedado con planes hechos, pero que no han sido posibles aprobarlos. Yo mismo he formado parte de equipos un poco más grandes. Entonces te das cuenta que, además, la escala de precisión de la planificación en el Perú es muy amplia, no llegamos a proyecto. Y los planes se quedan en zonificaciones, en manchas,
se crean en grandes cosas que nadie sabe de dónde salen. Por más estudios que traten de inventar, la ciudad es dinámica. Está comprobado que la zonificación de uso de suelos es un fracaso. Sin embargo, se sigue utilizando zonificación de usos de suelo, ¿no? Está eso comprobado en la práctica. Las ciudades acaso son estáticas, algunas se han quedado con su zonificación. ¿Acaso el mercado modelo acá en Chiclayo responde a su zonificación? No, es la mixticidad de usos lo que realmente construye a las ciudades. La mezcla en el caso de las ciudades peruanas. Pero no vas a encontrar ninguna norma que te acepte a la mixticidad de usos aún todavía en el Perú. Los colombianos se han avanzado un poco más en eso. Entonces, para nosotros todavía es un problema lo informal, pese a que tenemos a un autor como Hernando de Soto que hace mucho tiempo que dijo, ¿no? El otro sendero, lo informal, es el otro camino. Entonces, a pesar de todo eso, todavía para nosotros cuesta entender que hay un valor en la ciudad informal, que no somos capaces de leerlo, no tenemos la capacidad, pero lo que sí queremos es prohibirlo, no ambulantes aquí. No está en la norma. No, pero sin embargo, ahí está lleno de ambulantes. Es más, el éxito de lo formal es posible solamente por la coexistencia con lo informal. Ok. Además, se me hace como que para el tema con el que empezó, este hecho de que nosotros hayamos copiado y pegado normativas que quizás no son correspondientes a nuestro contexto, es como si nosotros mismos nos metiéramos a una camisa de fuerza de la cual luego nos estamos quejando porque no, la norma es la que me impide hacer esto, no, o sea, yo hice todo como me dijo la norma y ¿por qué no funciona? Qué raro que no funcione. Claro, pues porque cuando hicieron la norma ni siquiera la hicieron, o sea, solamente la copiaron. Es interesante este hecho de que yo lo había escuchado del caso de Chile, que también habían hecho una copia del plan de sismos, creo que inglés, y dijeron, bueno, entonces si a ellos les funciona, a nosotros a mí también nos funciona. Terremoto, todo el suelo, y ahí es cuando recién empezaron a decir, bueno, quizás tendríamos que mirar nuestro plan de terremoto, ¿no? Entonces, sería interesante encontrar nuestro propio terremoto, ¿no? O decir, a ver, quizás ya nos está pasando y ahí está fallando este plan en este contexto, quizás porque no está contextualizado. Entonces tenemos que hacer un nuevo plan. ¿De quién es la responsabilidad de ser visible esto? ¿De los ciudadanos otra vez? ¿Le parece? En este caso, de las facultades de arquitectura. Ya. Okay. Chiclayo es un lugar en donde hay 6 facultades de arquitectura, si no me equivoco, o 5, ¿no? Casi 5 facultades de arquitectura. O sea, deberíamos tener por excelencia la ciudad más hermosa, o en todo caso, la más eficiente. Pero sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. En ese sentido, sí es responsabilidad de las facultades de arquitectura de, obviamente, entrenar a jóvenes arquitectos, a los nuevos arquitectos, con una mirada distinta del territorio, que no distinga entre lo urbano y lo rural como si fueran 2 agentes extraños, sino más bien como 2 entes simbióticos, en donde no es posible solamente fomentar lo compacto, sino que existe lo disperso también, y que existe toda una posibilidad y toda una cosmovisión alrededor de la dispersión. La dispersión no es difuso, y lo difuso definitivamente está totalmente lejos de ser disperso. Son conceptos totalmente distintos, pero que en el Perú se han confundido, y se lucha contra la dispersión, cuando en realidad, y yo lo he demostrado con mi investigación de maestría, demostró que el proceso de urbanización formal impermeabiliza el suelo 10 veces más rápido que el informal. Es decir, el proceso de habilitación urbana impermeabiliza mucho más rápido que el informal, 10 veces. Obviamente, Chiclayo ha construido en el tiempo un riesgo de inundación pluvial. Es un riesgo antrópico, no existía. Nosotros solitos nos metimos en el charco. Literal, nosotros mismos hemos creado el charco. Chiclayo emerge como una ciudad posible, capital de la región Lambayeque, por su seguridad frente a Lambayeque y frente a Saña. Okay. Eso hay que simplemente revisar temas históricos. Sí, Saña fue destruida por diluvios y terremotos. Lambayeque fue destruida por terremotos y diluvios también. Okay. Frente a esa condición, Chiclayo emerge como un lugar seguro. Y además que tiene una ubicación geográfica privilegiada por lo comercial que es, ¿no? Eso es algo que ha devenido en el tiempo, pero su condición emerge y se consolida
por su seguridad. Pero sin embargo, esa seguridad se ha perdido hoy en el tiempo. Pensé que ahora por el preguntas qué es Chiclayo, seguro no. Pero es el proceso de urbanización. Era un lugar seguro. ¿Por qué ya no lo es? Porque el proceso de urbanización, descontextualizado, simplemente ha hecho tabula rasa y ha olvidado todo, ha borrado todo. Todo lo ha borrado y lo ha sellado. Lo ha sellado con una costra urbana que lo que hace es acentuar las depresiones y cuando llueve un poquito se hace un charco de los... Y que luego, incluso a esta misma costra, por el hecho de que no está contemplando valores muchos más profundos, termina siendo una costra defectuosa, ¿no? O sea, Claro. terminamos teniendo pistas que se rompen, hundimientos cada 2 años, la prolongación Bolognesi tiene un socavón enorme. ¿Cuál sería entonces la forma en la que deberíamos lidiar con esto? O sea, hacer entender que las construcciones o que toda esta tendencia a construir tiene que contemplar el hecho de que necesitamos estar en el contexto de, necesitamos acceder a la napa freática, porque es algo que aprendimos en el taller 5 con usted, de que la napa freática, o sea, es algo que a lo que nosotros no es que digamos, podemos, ni siquiera es como que deberíamos aspirar a llegar, es que tenemos que llegar porque si no nos inundamos. O sea, eso es en resumen. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, ya decirles, por favor, paren de hacer estupideces porque lo único que consiguen es que cada 2 años, o que cuando hay un fenómeno del niño, tengamos esta serie de problemas, bueno, creo que la respuesta es esa, ¿no? No deberíamos quedarnos callados. Bueno, primero lo que creo que deberíamos lograr como estudiantes de arquitectura, y yo me considero un estudiante y siempre lo seré, es que debemos lograr entender que somos parte de un ecosistema. No somos la especie dominante, no somos la única especie, nuestras ciudades no son todo, ¿no? Somos parte de un ecosistema que siempre y casi siempre está en riesgo, ¿no? Entender y tratar de comprender que hay un ecosistema preexistente pasa por reconocer que este elemento es escaso. En el caso de nosotros, en el Perú y en el caso del norte, este elemento es escaso y cada vez es más escaso. Los esfuerzos para poder tener agua en nuestras ciudades son terribles, pero sin embargo tenemos agua en abundancia, ya sea por fenómeno del Niño o ya sea por napa freática, como has mencionado. Pero sin embargo, las ciudades, en el caso de Chiclayo, y también la arquitectura, ha crecido sobre mitos que desde que yo lo he visto, es decir, desde 1998, mitos que no tienen ningún tipo de consistencia. La napa freática no es un problema, no es algo contra lo que tengamos que luchar. Al contrario, es algo que tenemos que liberar y que tenemos que aprovechar. Primero, para poder habitar. No podemos habitar el desierto si no podemos sobrevivir en él. Si no tenemos agua. Y para poder sobrevivir en el desierto lo que necesitamos es agua. Y agua tenemos debajo de nuestros pies, en abundancia. Entonces, ¿por qué negarla? ¿Por qué hacer edificios que están tratando siempre de sellar eso, ir contra eso? ¿Y por qué no liberarla y generar a partir de ella un nuevo espacio público, una nueva condición urbana? Te apuesto que muy, muy cercana a lo que tal vez en el prehispánico sucedió. Chan Chan es una de esas evidencias. Claro. O sea, no tenemos que irnos muy lejos para ver cómo es que se habitó en tiempos prehispánicos. Cómo es que napa freática y edificio coexisten. Entonces yo ahora estoy trabajando en una investigación que recién hemos empezado, que trata de reflexionar sobre la relación suelo-estructura. Es decir, que el edificio casi siempre está pensado para incrustarse en el piso. Incrustarse en el piso. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, si nosotros pudiéramos redefinir esa condición, entonces podríamos redefinir también ese posicionamiento. Entonces, el subsuelo, el suelo, ya no es visto como un elemento de apoyo, sino como un organismo vivo. Y ese es el nuevo paradigma. Hacia eso está caminando, o sea, si queremos nosotros entablar una condición recíproca, si queremos recuperar una condición ecosistémica, si queremos que nuestras ciudades dejen de ser un problema y se conviertan más bien en mecanismos de habitar, entonces necesitamos realmente que éstas se replanteen. Y lo que tenemos que replantear es el contacto con el suelo.
El suelo no puede ser solamente el sitio en donde se apoyan nuestras cimentaciones, sino más bien es esa frontera que no hemos explorado, que nos hemos negado totalmente. Sin embargo, nazcas, paracas, tiahuanacos, chimús han hecho de la relación con el subsuelo su estrategia para evitar el desierto. Tenemos desde los puquios en Nazca hasta los huachaques en Chanchán. Es interesante o sea, lo que dice, mirando las culturas que se han desarrollado a través de decenas o cientos de años, que han tenido obviamente este proceso evolutivo de prueba y error y al final que nos han dejado con un claro estudio a lo largo de todos los años de lo que se debería hacer o de cómo se debería actuar, y nosotros nos hemos negado a eso por algo que lleva 20, 30 años sucediendo, o sea, o bueno, a lo mucho 50, que es toda esta tendencia de construir con mecanismos repetitivos, con planeamientos copiados, como dice. Entonces no hemos volteado mucho a mirar acerca de cómo se construía antes y de qué manera se adaptaron a través de la prueba y el error las civilizaciones que estuvieron acá mucho antes que estos procesos constructivos de los que hablo, ¿no? Claro, o sea, hoy tienes tecnología que te puede permitir superar estas condiciones, estas debilidades del suelo, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros le llaman, hay técnicas GeoPierce. GeoPierce es una técnica para pilotear el suelo, estabilizarlo, entonces un suelo que es altamente inestable lo vuelven estable con un montón de cosas. Es posible, la ingeniería puede hacerlo, ¿no? Existen los pilotes y puedes tener grandes edificios. Por ejemplo, hay un mito en Chiclayo que tú no puedes construir edificios más allá de 11 pisos. ¿Por qué? No, que el aeropuerto. ¿Qué tiene que el aeropuerto? Pero tú vas a encontrar esas respuestas. No, que la napa freática. Pero la napa freática tiene una altura y por debajo de la napa hay suelo sólido. Pilotaje y llegas. O sea, hay una serie de mitos, no ciencia, mitos, que van de alguna manera parametrando las intenciones, ¿no? Pero sin embargo la investigación, el proyecto o la investigación desde el proyecto debería permitirnos a nosotros desmitificar eso. Yo estoy convencido hoy que más que una gran planificación, más que grandes planes, necesitamos pequeños, grandes proyectos. O sea, es más posible desde la arquitectura, no tanto del urbanismo. Y yo quiero decir con eso que yo no confío en el urbanismo. En lo personal, creo que es más posible que desde la arquitectura, es más posible que desde la microescala se logren grandes transformaciones que desde la macroescala y grandes planes que en la práctica son inviables. Okay. Es más posible que una vivienda bien pensada, que logre superar todas estas cosas que estamos hablando, desde su escala contribuya al barrio y que eso se replique y que de pronto tengas un barrio resiliente sin haber pensado un barrio resiliente, no, que tener un gran plan para la transformación y renovación y regeneración urbana. Eso en la práctica suena bien, pero es poco probable que se logre. Sobre todo como somos nosotros como sociedad, que te decía hace un momento, una sociedad que es poco comprometida. Es poco comprometida, poco de reclamar. Tal vez los arequipeños son un nicho raro, ellos sí reclaman, ¿no? Pero a los chiclayanos les da igual. Y ahí hay un tema ahí de identidades. Si ustedes lo ven, somos una mezcla de muchas etnias. Etnias aguajún, etnias de Chota, etnias de Cajamarca. Yo mismo soy limeño. O sea, hay de todo, ¿no? O sea, chiclayanos netos son poquísimos. Sí, son bien poquitos. Son poquísimos. Por ejemplo, es un ejemplo de que No, entonces es poco probable que le pidas a esas personas amor por el sitio. Pero sin embargo, si tú ves en sus lugares de origen, de donde son, por ejemplo, de donde tú mencionas, que eras de Bagua, ¿no? Cutervo, otros de Chota, otros lugares. Saludos para Cutervo. Allá no botan una botita de basura al río. Allá no botan, no lo hacen, pero sí lo hacen acá. Es que la ciudad, para ellos, es sinónimo de tierra de nadie. Es de nadie. Sí, es interesante porque las ciudades, en este contraste de las ciudades de la sierra a las ciudades de acá, sí tenemos esta sensación como que yo la percepción que tenía de Chiclayo al principio siempre era de este sitio en el que uno va a hacer cosas más, no uno se va por la riqueza cultural que hay allá. Ajá. O sea, uno por ejemplo, decían, ¿no?, que las ciudades son este cúmulo de salud, educación y trabajo. Claro. Entonces, uno de esta gran migración interna que hay en el Perú hacia las ciudades grandes, uno viene al Chiclayo desde la parte de oeste, por este mismo tema de que o tienes trabajo o te tienes que curar de algo que allá no se puede o tienes que venir a estudiar.
Entonces, no es tanto, y una vez acá ya quizás puedas, o sea, incluso se hace difícil el empezar a relacionarte y a fomentar una cultura porque incluso la misma gente de acá no la llega a tener del todo. Y eso me parece, sí me parece personal incluso. Yo he tratado de desarrollar la cultura o mi apego con esta ciudad a través de esto mismo, del estudio, o sea, de trabajar y de ver la gran cantidad de problemas, y esto es algo que quería conversar también, esta gran cantidad de problemas que tenemos en las ciudades, bueno, en especial en Chiclayo, parten desde nuestra propia indiferencia como ciudadanos al no hacernos responsables de estos problemas y solamente buscar nuestros intereses, ¿no? Entonces, o qué mensaje le dejaría la arquitectura, y ya para ir terminando, qué mensaje le dejaría a usted como arquitecto a todas las personas en este tema de, bueno, todos estamos construyendo la ciudad, todos estamos siendo partes de la ciudad? ¿Cómo podemos cómo podemos guiar esta construcción de la ciudad hacia un buen camino? Porque incluso el no hacer nada es tomar una decisión para hacer algo. O sea, cuando uno decide, voy a ignorar este charco que lleva afuera de mi casa por 4 o 5 días, está tomando una decisión de, bueno, pues eso no me importa tanto, entonces que la ciudad siga teniendo ese problema. Ok. Hay una chica afuera que tiene que sacar su maqueta. Sí. Un break entonces, un break. Volvemos, acaban de sacarnos algunas maquetas de la escenografía, pero ya para ir terminando, la pregunta era, ¿qué mensaje nos dejaría usted desde la arquitectura a todas las personas que estamos construyendo la ciudad con cada microacción? Ya nos estaba comentando, ¿no? De que incluso desde la escala de la vivienda propia, de la pequeña intervención, podemos hacer muchas cosas. ¿Tiene algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía? Bueno, no a la ciudadanía, o sea, a cualquier persona común que esté viendo esto, que somos todos. Bueno, yo creo que algo que deberíamos ejercitar mucho es el reclamo. Es decir, deberíamos, y el reclamo como acto de protesta, pero definitivamente desde plataformas o ahora hay tantas redes, hay tantas posibilidades con aplicaciones de poder hacer transmisiones en vivo, de hacer tal vez reuniones Zoom, digamos, juntar a muchas personas. Utilizar el espacio virtual, o lo que nos permiten las aplicaciones virtuales, para poder comunicar nuestras ideas, ¿no? Algo que creo que en lo cual nos hemos retrasado mucho es en decir lo que pensamos. Es como cuando en el cole te dicen, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie levanta la mano, ¿no? Cuando viene a la universidad pasa lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? Nadie levanta la mano. Pero si tú ves después, nadie entendió nada. Pero todo el mundo tiene vergüenza de decir lo que piensa. Y creo que ese es uno de los mayores defectos de nuestra época, de nuestra sociedad. No tener la capacidad de decir lo que piensas, como lo piensas, sin importar lo que los demás vayan a pensar de tu opinión, sino que estamos muy detrás, o en todo caso muy preocupados por lo que los demás piensen de lo que pensamos, y buscamos aceptación equivocadamente, guardando silencio. Entonces yo creo que desde la arquitectura, como arquitecto, yo le diría a los jóvenes arquitectos como ustedes, a los más chiquitos, por ejemplo, que están en el primer ciclo, siempre me refiero con los más chiquitos de cariño. Creo que, y lo decía hace un momento, creo que algo que deberían hacer las facultades de arquitectura es incentivar mucho más el proyecto visual, el proyecto de comunicación visual, ¿no? El proyecto que transmite o que permite transmitir ideas, ¿no? Que son muchas veces más potentes que planes, mucho más potentes que edificios, ¿no? Entonces, creo que deberíamos ejercitarnos para en diferentes momentos, ya sea cuando estamos muy pequeñitos, digamos, en el jardín, o cuando estamos en el colegio, o cuando estamos en la universidad, tener la capacidad de poder decir lo que pensamos. Y si somos arquitectos, entonces decir lo que pensamos de nuestras ciudades, de nuestros edificios, de nuestros espacios, de la relación justamente con aquellos ecosistemas a los cuales estamos erradicando. Conforme avanza la ciudad, perdemos forestación. Avanza la ciudad y perdemos productividad, ¿no? Entonces, eso no debería pasar. Y también creo que algo que deberíamos también tratar de ejercitar es el hecho de que no todos, y absolutamente no todos, deberíamos querer ser urbanos. No todos deberíamos querer venir a las ciudades. En ese sentido, yo creo que el Estado tiene una gran tarea por, obviamente, llevar el desarrollo hacia afuera de las ciudades, no concentrarlo. Es un error que los equipamientos se distribuyan en función al tamaño y a la concentración poblacional.
Los equipamientos de educación, de salud, los nuevos equipamientos de innovación, por ejemplo, deberían distribuirse en función a las potencialidades de los grupos, no a la cantidad de personas. Porque eso te lleva a más de lo que hay. Tienes muchos colegios en Chiclayo, sobran colegios en Chiclayo, pero faltan en otros lugares. Pero las estadísticas, las matemáticas, las formas y todos los reglamentos hacen que equipes donde además hay población. Entonces yo creo que ahí es donde justamente debería también el Estado, debería lograr y deberíamos permitir que justamente los chicos no tengan que venir a las ciudades por educación, ¿no? Sino que la educación debe llegar hasta donde están, con distintas formas de educación también. Algo que en el Perú se ha perdido, por ejemplo, es la educación politécnica. Algún momento la tuvimos, hoy no la tenemos, ¿no? Y eso permitiría justamente también de alguna manera equilibrar la demanda que tenemos de universidades. Yo sé que las universidades han permitido que haya mucho acceso a educación, pero hay educación intermedia, educación técnica que necesita el país. Y con eso yo no quiero decir que estén sobrando universitarios, aunque creo que sí. Pero la verdad es que creo que hay demasiada población universitaria, ¿no? Sí, En demasiadas carreras, ¿no? Entonces creo que necesitamos una educación también intermedia, la politécnica en mi caso. Ok, con eso terminamos. Arquitecto, muchas gracias de verdad por el tiempo. Gracias a ustedes. Cuando quiera volver a conversar estamos aquí. Y bueno, gracias a todos por ver el capítulo. Gracias a nuestros colaboradores, John López, Bellajaira Barbosa. Los vemos en el siguiente capítulo. Ya saben, sean buenas personas, intervengan la ciudad, habiten la ciudad. Y eso, un abrazo. Gracias.